Utilizando consultas de selección, es posible filtrar los contenidos de una tabla de manera tal que la información se agrupe siguiendo un criterio deseado. Para crear una consulta de selección, presione el botón Consultas de la ventana de base de datos y haga doble clic sobre el elemento Crear una consulta en vista diseño. Aparecerá en primer plano una ventana, en la que deberá elegir con un doble clic las tablas que utilizará en la consulta. En la ventana que se encuentra a la vista, observará que se agregó un cuadro con la lista de los campos que componen la tabla elegida. Para seleccionar los campos que utilizará en la consulta, haga doble clic sobre ellos. Mientras lo hace, verá que los campos ya incluidos se ubican en la parte inferior de la ventana en la fila Campo, uno al lado del otro. Ubique el cursor en la fila Criterios correspondiente al campo que utilizará para hacer la consulta a la base de datos. Por ejemplo, si desea buscar películas editadas en el año 2003, ubíquese en el campo Año. Escriba la palabra como y a continuación y entre corchetes la expresión o pregunta que desee que Access formule al ejecutar la consulta. Para probar la consulta antes de guardarla, presione el botón Ejecutar de la barra de herramientas. De esta forma, Access le pedirá que ingrese un año y luego mostrará todas las películas localizadas. Presione el botón Guardar, asígnele un nombre a la consulta y luego cierre la ventana. De este modo, puede crear todas las consultas de selección que considere necesarias. Después de haber creado una consulta, es posible modificar alguna de sus opciones para recibir otro tipo de resultado. Para modificar una consulta, selecciónela y presione el botón Diseño, para abrirla en esta vista. En la cuadrícula inferior, verá los campos incluidos en la consulta y sus opciones. Ubíquese en la fila Criterio de la columna que desee e ingrese el filtro que quiera aplicar. Por ejemplo, si la película se encuentra alquilada. Como el valor de este campo será fijo en la consulta, no es necesario mostrarlo. Para ocultarlo, desmarque la casilla de la fila Mostrar. También puede establecer un criterio para restringir la consulta a dos géneros. Para hacerlo, ingrese un valor en la fila Criterio de la columna correspondiente y otro en la fila siguiente. Finalmente, pruebe el funcionamiento de la consulta presionando Ejecutar. Y guárdela con otro nombre desde Archivo, Guardar como. Una de las principales ventajas de trabajar con consultas es la posibilidad de crear nuevas tablas basadas en la combinación de los datos de varias de ellas. De esta manera, podrá reunir información que, por motivos operativos, se encuentra separada. Para hacerlo, crea una nueva consulta utilizando la vista Diseño. Para incluir las tablas de las que utilizará los diferentes campos, selecciónelas una a una y presione el botón Agregar para cada una de ellas. Luego presione Cerrar y podrá observar las tablas seleccionadas con las relaciones que hay entre ellas. Seleccione los campos uno por uno haciendo doble clic sobre ellos. De este modo, es posible crear una consulta en la que se reúna toda la información seleccionada con las películas de la base de datos. Ingrese los campos de las tablas en los que se incluya la descripción de un dato y no su código, como el nombre de la distribuidora y la descripción del género. Dado que los campos de las diferentes tablas están relacionados, en la consulta aparecerá directamente el valor correspondiente al código indicado en cada registro de la tabla Películas. Si desea modificar el título de un campo, solo deberá ingresarlo en la primera fila de la cuadrícula, seguido de dos puntos.
Por último, ejecute la consulta y podrá observar la hoja de datos resultante. Ahora, asígnele un nombre y cierre la ventana. Utilizando consultas de referencia cruzada, es posible organizar la información de dos tablas en una tabla de doble entrada. Para crear una consulta de este tipo, presione el botón Nuevo en el panel del objeto Consultas. En la ventana que se abre, seleccione la opción Asistente para consultas de tabla de referencias cruzadas y presione Aceptar. En el primer paso, seleccione la tabla con la que va a trabajar y presione Siguiente. Ahora deberá elegir el campo que se ubicará en la primera columna de la tabla. Para hacerlo, selecciónelo, presione el botón Mayor y vaya al próximo paso. Luego, elija los títulos de cada fila, seleccionando el campo que usará. En el ejemplo ya podrá ver la forma que tendrá la tabla de referencia cruzada. Si el campo elegido es de fecha, en el siguiente paso podrá elegir un intervalo para agrupar sus datos. Escoja fecha, por ejemplo, para ver la información día por día. En el siguiente paso, tendrá que elegir la operación a realizar en la consulta. Elija el campo que utilizará para el cálculo y luego la función que desea aplicar. Por último, ingrese el título que le dará a la consulta. Seleccione Ver la consulta y presione Finalizar para observar el resultado.